Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Cuida tu mente. Soy Rosalinda Ballesteros y me acompaña, pues como casi siempre voy a decir, Luis Raúl Domínguez. Luis Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Rosalinda, casi siempre bien. Y es de lo que se trata, de que vayamos encontrando los momentos en que sí y los que no. Y hoy quiero comentarles que vamos a estar hablando de cómo afecta el perfeccionismo a nuestra salud mental. Mira qué ad hoc. Y para ello hemos invitado a Adriana Rojas. Adriana es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León con estudios de posgrado en psicología clínica con enfoque psicoanalítico. Tiene diferentes especialidades como la resolución de conflictos y la prevención del suicidio y actualmente es consejera de la Prepatec Cumbres aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Bienvenida, Adriana. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, sobre todo por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes. Oye, y de este tema yo creo que, bueno, al menos yo también tengo mucho que aprender. Entonces, creo que a la audiencia le va a encantar conocer un poquito más y entender mejor este tema, por lo que a mí me gustaría empezar preguntándote, Adriana, ¿cómo se define o cómo podrías tú definir el perfeccionismo? Pues mira, creo que es importante empezar a ver qué partes nosotros tenemos también de perfeccionismo, ¿verdad? Este tema les pega a todas las personas, creo que es importante identificarnos, algunos más, algunos menos, pero ¿qué es? Pues es establecer estándares excesivamente altos, ya sea para mí mismo o para los demás, querer hacer las cosas bien y sentir que cualquier error sería profundamente doloroso para mí. Creo que esta búsqueda de perfección puede ser en cualquiera de los ámbitos, ya sea social, académico, cualquier situación que nosotros vivamos, ya sea laboral, también profesional, la queremos hacer lo mejor posible y no hay cabida al error. Y cuando hay un error por ahí que se asoma, puede llegar a ser catastrófico. Entonces, hay síntomas, signos que estaremos viendo yo creo que más adelante y adentrándonos en ellos para poder prevenir también que esta como perfección que desarrollamos en el día a día nos vaya a traer problemas más graves en nuestras vidas o en el desarrollo de nuestro bienestar emocional. Y mira, Adriana, qué relevante el tema, sobre todo acá en el hemisferio norte, para todos nuestra audiencia que está en el hemisferio sur. Acá en Norteamérica estamos aproximándonos al fin y cierre del año académico, entonces estamos alrededor de una presión importante con las evaluaciones finales, proyectos, exámenes y sin lugar a dudas es donde empezamos a ver que existe una presión importante no solo del sistema académico hacia los estudiantes, sino de los propios estudiantes a sí mismos. Yo te quería preguntar si has notado un aumento en la cantidad de estudiantes que se exigen demasiado de sí mismos y qué señales te hacen pensar para que estos chicos se estén empezando a sentir eh, perfeccionistas a un grado que ya no es sano. Pues mira, a mí me ha tocado trabajar con estudiantes de preparatoria y de universidad, entonces conozco que los signos y síntomas se desarrollan casi creo de la misma forma. Ahorita vamos a hablar de ellos un poco más, pero mira, por ejemplo, a mí me ha tocado ver estudiantes que llegan con un miedo muy alto, muy excesivo de sacar menos de 90, por ejemplo, que dicen, no, es que yo una calificación quiero el 100 o quiero pasar esta materia y que no quiero bajar de cierto promedio, ¿no? También hay alumnos o estudiantes que quieren participar en todas las actividades posibles, ya sea las sociales, grupos estudiantiles, los grupos deportivos, grupos artísticos, y quieren abarcar todos y no nada más hacerlos o participar en ellos, sino que hacerlo de la mejor manera. No se permiten fracasar en estos intentos de desarrollarse en todos estos ámbitos. Creo que esto es admirable cuando se da como de una manera sana, pero peligroso cuando ya hay una falta de reconocimiento interno, digamos que nada les parece suficiente y nada les hace felices. Más allá de no hacerlos felices, creo que les puede llegar a preocupar o angustiar demasiado el miedo a fracasar en esto que ellos están intentando hacer o lograr. Creo que algunas señales comunes pudieran ser y que si se pueden por ahí ir anotando para que si yo a lo mejor veo a un amigo o a lo mejor yo los estoy teniendo, pues parar como las antenas, ¿no? Para buscar un poco el apoyo.
sería miedo constante a equivocarme, dificultad para delegar, el trabajo también es todo mío porque quiero tener o sentir que tengo el control de las cosas, la frustración también de cuando las cosas no funcionan como yo quiero, evito tareas, también eso me ha pasado mucho, ¿no? Que los estudiantes, por ese miedo o frustración que tienen de fracasar en los exámenes, se bloquean y ya no funcionan en el examen, es decir, fracasan, ¿no? Este mismo miedo es paradójico porque este mismo miedo de fracaso los termina haciendo fracasar. Entonces trabajamos también mucho la parte del manejo de estrés y ansiedad en el examen, que es algo que más adelante les platicaré como de las estrategias. Pero si ya tú identificas como estudiante o a lo mejor como profesionista que me cuesta soltar esta parte de mi trabajo para otros, o que me empiezo a bloquear o no termino lo que empiezo o tengo esta dificultad para celebrarme o reconocerme los logros, pues ya es algo que tendríamos que ir identificando si ya este perfeccionismo me está afectando en un mayor nivel. Y fíjate que como dicen por ahí, pregunto por un amigo, ¿eh? No es para mí. No, Así es. pero sí, porque justo ayer estábamos en una reunión y un directivo decía, nos gusta sacar 9 y 10, porque era un proyecto en el que habíamos llegado a un avance de 75%, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí de niña mi papá me decía, es que tú puedes sacar 9 y 10, ¿no? Y lo ponías ahorita como un ejemplo de muchas veces este nivel de exigencia, pues es autoaprendido, pero a veces también es porque pues lo traemos pues otros lugares donde lo hemos visto o escuchado, ¿no? Yo aquí tengo, ya nos dijiste algunas señales, ¿no? De cómo identificar si estoy siendo perfeccionista, nada es suficiente, el estándar que me pongo siempre es muy alto, me enfoco mucho en el pequeño momento en el que no salió bien la situación, pero ¿qué otros señales o como tú decías hace rato, tomando un poco notas, que yo pueda observar en mí mismo o en los demás sobre el perfeccionismo? Ok, pues bueno, yo fíjate que estudiando un poco sobre los perfeccionistas, ¿no? Que todos tenemos un poco de eso, creo que socialmente también es algo que hemos visto como aceptado. Por ejemplo, yo recuerdo en algunas entrevistas que por ahí dicen, ¿cuál es tu mayor defecto, no? Te dicen, dime por favor para identificar cuáles son tus defectos. Y generalmente todas las personas pareciera que tienen como aprendido que el defecto más aceptado es ser perfeccionista, ¿no? Creo que ahí es importante ir empezando a detectar desde dónde parte en la perfección o la búsqueda de perfección, ¿verdad? Vivimos en una cultura que idealiza como el rendimiento, la productividad, la imagen, en todas estas como aprendizajes sociales que tenemos, ¿no? Desde que estamos bien pequeñitos, nos han enseñado a que los logros se deben de celebrar y ver nada más el resultado de las cosas, ¿no? Como ir viendo hacia la meta que voy a ir, cuál es, y hasta que yo llegue a esa meta voy a ser feliz. Entonces, si te pasa de repente que no puedes centrarte en el aquí, en lo que estás haciendo ahora, en las cosas que te están llevando en el día a día, creo que ese sería también un factor de alerta en donde pudiéramos empezar a pensar que tú estás ya incluso teniendo ideas autocríticas muy duras contigo de nada más permitirte celebrar cuando llegas a la meta. Y creo que aquí es muy útil identificar esto. Si yo no celebro mis pequeños pasos, ¿no? Los pequeños logros, las cosas pequeñas que me pasan en el día a día, pues eso también puede ser una señal de, de que algo está pasando, porque no me permito reconocer esto en mí o incluso hasta en los demás también. Creo que esto también parte de un entorno educativo, familiar, social, que le damos mucha importancia al cómo se va a ver la imagen final de la foto, ¿no? Es decir, toda esta parte de quiero la familia perfecta, quiero participar en los grupos y que salga todo perfecto, no me permito equivocarme. Todo esto nos da también a pensar que dónde lo compartimos y con quién lo compartimos, pues se suma a la parte de las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales vemos todo este tipo de contenido que comparten y que solemos también hacer
nosotros de compartir los bellos momentos y las imágenes más perfectas y más bonitas, ¿no? Entonces, cuando hay un sentido de querer también llegar a ese punto y no centrarme también o reconocer, que para llegar a eso hay otras cosas que también debo de celebrar, pues creo que ahí sería como lo difícil, ¿no? De vivir de esa manera. Entonces, creo que ahí las personas perfeccionistas puede llegar a pasar que no disfrutan los pequeños momentos con la familia porque están más preocupadas por ver cómo va a salir la foto, ¿no? O no disfrutan ser la protagonista de un musical en su escuela, de una obra artística, porque están más preocupados de que no se vaya a equivocar o que cante la canción sin ningún tipo de error. Cuando no hay esa facilidad de celebrar los momentos, creo que ahí también podría ser una señal muy, muy importante. Oye, Adriana, me evoca mucho lo que nos estás comentando, una idea que plasma Fred Kaufman en su libro Conscious Business o Liderazgo Consciente acerca del modelo mental del aprendiz versus el sabelotodo y cómo pudiera conectar un poco este concepto en términos de decir, oye, el sabelotodo trae esta plataforma de entenderse como que domina todos los aspectos de la vida y del conocimiento. Entonces, cuando algo no sale bien, pues pudiera entenderse que la frustración es muy grande. En cambio, cuando estás planteando un modelo de aprendizaje constante y abierto a conocer, a ser curioso, a entender que estás aprendiendo, esto se vuelve mucho más ligero. Y la verdad de las cosas es que, como has venido mencionando, creo que sí tenemos en muchos casos no solo estudiantes, sino personas adultas, jóvenes adultos, incluso más mayores que entendemos esta situación de conocerlo todo, de tener todo bajo control y tener mucha dificultad para enfrentar el fracaso, ¿no? Lo mencionaste hace un momento también. ¿En qué momento y cómo se empieza a manifestar las secuelas negativas de este perfeccionismo que tienen ya un impacto en la salud mental y qué trastornos se puede empezar a identificar? Ya nos señalaste algunas banderas rojas, ¿verdad? Pero luego pasan las banderas rojas y empezamos a asomarnos al abismo de tocar los aspectos de salud mental y quisiera que nos platicaras un poco acerca de esto. ¿Cómo se empieza a manifestar esta frustración? Me hiciste acordarme, Luis, hay como por ahí un meme, en redes que me tocó ver y me dio mucha risa porque hace alusión de esto que dices, ¿no? Decía, en mi infancia era cuadro de honor y ahora en mi edad adulta soy cuadro de ansiedad, ¿no? Y creo que este meme me da a plantearme cuáles son los efectos también del perfeccionismo, porque si tengo una crianza en donde el éxito se mide a través de los números, de las calificaciones y demás, pues evidentemente en mi edad adulta voy a tener unas secuelas emocionales, ¿no? Incluso voy a tratar de replicar esa misma forma de hacer las actividades o vivir mi vida diaria. Entonces, creo que la parte importante de ver aquí sería, si yo en mi día a día estoy viviendo un estrés constante, porque hay una presión todos los días de hacer las cosas lo mejor posible, pues vivir así resulta ser también muy cansado y resulta ser agobiante. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros todos los días estamos sintiendo mucho estrés? Pues vamos a generar también por ahí posiblemente un trastorno de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a dar miedo enfrentarme a la equivocación, al fracaso. En muchos casos también puede llegar a haber síntomas físicos, ¿no? Evidentemente, si traemos temas de ansiedad por el miedo a equivocarnos o el miedo a fallar, pues nos van a generar síntomas, lo que llamamos la somatización, ¿verdad? De síntomas físicos a raíz de un problema emocional. También, si vivimos con ansiedad, ¿no? La mayor parte del tiempo y no entendemos que estas señales pueden ser difíciles de manejar, pues vamos a pasar luego a una cuestión de desesperanza, de que pues para qué hacer las cosas si nada es suficiente, si nunca encuentro la satisfacción, si nunca me siento feliz. Al vernos expuestos a tanta desgaste en tratar de hacer las cosas bien y encontrándonos con una decepción de no sentirnos satisfechos, pues llega la desesperanza y ahí pudiéramos pensar de síntomas de depresión o de algún trastorno que nos puede llevar luego a su vez pues a un riesgo también de decir, bueno, voy a tratar de calmar esto que siento con algún tipo de daño hacia mí mismo, ¿no? Y si lo llevamos a otro tema, como te decía, la parte académica no es la única que afrontan nuestros jóvenes en la actualidad,
sino también la parte de la autoimagen. Entonces, si nosotros empezamos a ver que no nos sentimos satisfechos con cómo nos vemos, con todo lo que vemos y nos comparamos en redes sociales, pues vamos a empezar también a desarrollar trastornos como de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, creo que estos síntomas y signos nos traen afectaciones emocionales y que son los que yo he visto mayormente en los estudiantes y que hay que prevenir justamente para no llegar a esto. Y justamente, fíjate, esto que comentas me recordó a mí otro material, Tal Ben-Shahar, que es uno de los expertos en tema de felicidad y que trabaja mucho con nosotros en el instituto, justo tiene un libro que se llama The Pursuit of Perfect, o sea, la búsqueda de la perfección. Y es justamente hablar de cómo cuando quieres ser perfeccionista, pues justamente va en contra de tu propio bienestar, ¿no? Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo hacerle para soltar un poquito esta, pues, autoexigencia sin sentir culpa, sin sentir que estás verdaderamente, pues, fallándole a un estándar de excelencia o a ti mismo o a las imágenes que traigas del pasado, ¿no? O a las redes sociales, ¿verdad? Porque como bien dices, en las redes sociales todo es divino y perfecto. ¿Qué Claro. recomiendas para poder ir soltando poco a poco? Mira, aquí te platicaré, yo creo que está muy ad hoc esta historia que te voy a contar que me pasó con un estudiante. Justamente nosotros acá en la prepa hacemos un evento de cierre. Cuando los estudiantes se van a graduar, en forma de portafolio nos muestran todos los aprendizajes, todas las metas que lograron, todas las fotografías, todo esto que es muy bonito cuando ellos ven hacia atrás y ven todo esto expuesto para sus familiares, para los profesores y demás. Pero en este momento había un estudiante que se acercó conmigo y me decía: "Es que yo no tengo nada que poner", ¿no? Y estaba sumamente angustiada y muy preocupada, porque decía: "Es que yo no he logrado nada". Entonces, se sentía muy culpable, se sentía muy triste, y lo que yo le dije al principio fue: "Primero, imaginemos que tú estás viendo esto que tú has logrado hasta ahora y te lo está platicando una amiga tuya, ¿tú crees que sería digno de reconocer?". Y me contestó que sí, ¿no? Que esto era digno de reconocer y que también era un logro, ¿no? Y aquí nos fuimos también platicando sobre cómo el éxito no se ve de la misma manera para todos. O sea, cada vez nosotros vamos como encerrando la palabra éxito en una esfera pensando que se ve de una determinada forma y realmente es que no es así. Entonces, la forma o la estrategia que yo puedo recomendar primero es empezar a reconocer que los pequeños pasos, como lo decía anteriormente, son muy valiosos, que todos tenemos la definición de éxito en nuestras manos y debemos de empezar a mirarla desde una vista más compasiva, que también eso es importante, empezar a ser respetuosos con nuestro proceso, amorosos con la forma en que nos hablamos y poder reconocer que la meta no es siempre el objetivo, ¿no? Es, como te digo, el éxito se va a disfrutar, claro, cuando yo muestre a los demás o cuando yo reconozca a los demás lo que he hecho, pero sobre todo cuando cada pasito que yo doy, todo lo que he logrado hasta ahora, también lo pueda ir disfrutando y reconociendo para sentir en este momento pues menos culpa y reprocharme menos, ser un poco menos autoexigente y autocrítico conmigo. Y eso que creo que nos lleva al concepto contrario de la autocompasión, ¿no? Eh, de manera muy práctica y ya acercándonos hacia el final de nuestro episodio, para quienes nos escuchan y se sienten atrapados en la búsqueda constante de estar haciendo todo perfecto, todo bien, que nada me falle, y al mismo tiempo están empezando a tener esta batalla interna con su propia paz interna y paz mental, ¿qué mensaje le darías a estas personas desde tu guía emocional y desde tu práctica como consejera con jóvenes estudiantes de preparatoria? Sí, es un poco complicado porque como profesores, también como guías, trabajando en una institución educativa, pues lo que queremos es que los jóvenes lleguen a esas metas, ¿verdad? Y los impulsamos y los motivamos. Pero, ¿qué consejos les daría a aquellos que ya en ese recorrido están sufriendo los estragos de esa búsqueda, ¿no? De reconocimiento.
creo que lo principal sería normalizar que todos fallamos, ¿no? Todas las personas intentando hacer algo nuevo o algo incluso que ya tenemos dominado, estamos expuestos al error y está bien, ¿no? También crear objetivos pequeños sería como otra buena estrategia. Al poner objetivos pequeños, podemos ir poco a poco y reconociendo que el camino hacia la meta también es algo que es muy valioso. Y celebrarnos estos esfuerzos, porque creo que más allá de celebrarnos cuando vamos avanzando, somos muy, muy juiciosos con lo que hacemos y eso nos daña también en el camino. Creo que también esto es algo aprendido y hay que cuestionarlo. Generalmente a los corredores, a los que están haciendo algún maratón y demás, se les reconoce o se les aplaude ya cuando llegaron a la meta, pero muy pocas veces vemos cuando les reconocemos que el camino ha sido duro, ¿no? Y que también vale la pena reconocer que cada movimiento que vamos hacia eso es digno de admiración. Entonces, creo que normaliza que podemos cometer errores, crear estos objetivos pequeños y reconocer que son valiosos, pudiera ser un buen comienzo. La amabilidad, la autocompasión, el reconocimiento también, sería algo que pudiéramos decir, nos ayudaría mucho a este bienestar, ¿no? Haciendo lo que hacemos. Fíjate que hay un ejercicio que propone Arthur Brooks, que es un profesor de negocios de Harvard, pero que también estudia los temas de felicidad, que dice que cuando cometemos un error o algo no sale como esperábamos, no solo pensemos en qué aprendimos, sino en qué cosas buenas pueden suceder a raíz de este error. Y a mí me parece un cambio de enfoque muy interesante. A mí me ha ayudado mucho a cambiar mi enfoque sobre los errores y no verlo simplemente como una equivocación o algo que no debe suceder, sino como oportunidades, ¿no? Y me parece súper interesante. Creo que nos toca ir cerrando y hay muchísimo que conversar todavía, pero me encantaría preguntarte qué mensaje le darías a la gente que nos está escuchando desde tu experiencia como guía emocional de adolescentes y adultos jóvenes para que puedan empezar un camino hacia un reconocimiento de ellas, de ellos y a sentirse más satisfechas con sus logros. Pues bueno, yo creo que mi mensaje final sería que no tienes que ganarte el valor a través de tu rendimiento. Es importante. Siempre les digo a los estudiantes, tú no eres el número de la calificación. Entonces, claro, seguirlos motivando a que aprendan, a que disfruten el proceso, a que disfruten todo lo que están haciendo, ya sea en el ámbito social, la gente que están conociendo, el trabajo que les está costando también llegar a cumplir con esas expectativas de pasar los exámenes. Ya de por sí es sumamente difícil atravesar la adolescencia, pues atravesarla de una manera cumpliendo con todo esto se vuelve todavía un reto mayor. Entonces creo que eso es un gran valor que tienen todos los jóvenes estudiantes. Y bueno, eso, que no pongan ese valor de lo que son su persona en todo en lo que estén haciendo, sino más bien buscar hacerlo desde una parte más compasiva, ¿no? Muchas veces tenemos mucho miedo de no ser aceptados y por eso queremos también cumplir con altas demandas sociales, ¿no? Pero creo que es importante también permitirte descansar, equivocarte y sobre todo pedir ayuda, que para eso también contamos con todos los recursos en la institución. Y bueno, pues creo que eres humano, eres humana y ya creo que eso es muchísimo. Creo que ese sería mi mensaje para todos y todos. Pues muchas gracias, Adriana Rojas, por compartirnos toda tu experiencia como consejera emocional en el tema del perfeccionismo. Creo que tuvimos una conversación también muy agradable y abierta en torno a este tema que también se vuelve muy necesario. Me dejas también con un meme que creo que es más un mensaje. Recuerdo, decía así en las redes sociales, un par de días malos no significan que tu vida es mala. Y creo que es de lo que has venido hablando y nos has dejado un mensaje también muy bonito en ese sentido. Muchas gracias, Adriana. Rose. Pues sí, yo me voy también con este aprendizaje y esta parte de decir, vamos a ser más conscientes de nuestra propia humanidad y de los aprendizajes que podemos tener en este proceso. Muchísimas gracias, Adriana. Sé que la audiencia va a estar muy interesada en este tema y te aseguro que te invitaremos después. Pues muchísimas gracias Muchas a quienes gracias. nos escuchan también.
y los invitamos a un siguiente episodio de Cuida tu Mente. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sound Podcast, Lisbeth Siller. Productora de Cuida tu Mente, Grecia Tobar. Anfitriones, Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds Podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y tech.mx/tech-sounds.